tardes, bienvenidos a Pasear por Málaga, otra oportunidad más de conocer mejor, si cabe, nuestra ciudad. Y hoy, yo creo que por el fondo, sabréis dónde me encuentro, ¿verdad? Estamos en esta maravillosa bahía de Málaga, en el puerto de Málaga, y yo no podía tener más suerte que encontrarme con una de las personas, que yo sé que es modesto, no me lo va a querer decir, pero si no es la persona que más sabe del puerto de Málaga, es una de las pocas que más sabe del puerto de Málaga. Paco Cabrera, acompáñame. Un placer, profesor, historiador, investigador. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros esta tarde primaveral. Primaveral veraniega, con mucho calor, ¿verdad? Mucho calor, sí. Mucho calor, pero bueno, con mucha ilusión. Yo creo que la ilusión paliará un poquito ese calor de hablar de este entorno que tan bien conoces, porque tanto trabajo te ha costado investigar, Paco. Bueno, sí, son muchos años desde que presenté una tesis de licenciatura hace, como te decía antes, ya por el Pleistoceno, pues ha sido uno de los temas de investigación a los que he dedicado prácticamente toda mi vida como historiador, sí. De hecho, yo tengo aquí uno de los frutos de esa investigación, el segundo creo, ¿no? Sí, son varios, sí. Son varios. Aquí tengo uno de esos frutos de la investigación. Próximamente vamos a aprovechar para hacer un poco de promo, porque ya tiene una presentación de un libro por ahí, yo ya aprovecho para decirlo. Sí, a 1 de octubre el premio Julián Sesmero se presentará, si Dios quiere, y la pandemia nos deja, el 1 de octubre en Alaurín, sí. Eso, bueno, pues ya saben que si quieren saber más de Málaga y de este magnífico autor investigador, pues tenemos una cita en octubre, como bien dice, si la pandemia nos deja, pero mientras tanto esta tarde nos vamos a ocupar del puerto, de nuestro puerto de Málaga, que mi amigo, mi compañero Sergio, que está ahí con la cámara, se va a encargar de enfocar, mientras Paco nos va a ilustrar de entrada de su origen, Paco, porque ¿cómo surge el puerto de Málaga? Bueno, el puerto es la historia de la misma ciudad. No se concibe que haya una ciudad portuaria malagueña si no hubiera sido por el nacimiento de un puerto. Ya en tiempos de la Guerra de Granada por los Reyes Católicos, el ayuntamiento solicitó a los reyes, que estaban, insisto, en Granada, todavía no se había conquistado, los dineros suficientes para construir un puerto en esta ciudad. Los reyes contestaron que por ahora no se entienda de esto. Es lógico porque todos los dineros que había se destinaban a la guerra y la conquista. Posteriormente se fueron presentando en diferentes momentos de la historia, durante el reinado de los reyes y después de Carlos I, intentos de conseguir un puerto en esta ciudad, porque lo que había era el puerto musulmán, que eran unos malecones de piedra que no apenas si podían atender las demandas comerciales del momento. Hubo que esperar hasta 1588 para que Felipe II autorizara por una real cédula la construcción de este puerto justo allí debajo de Gibralfaro. Las obras se encargaron a la dirección de Fabio Bursotto, que era un ingeniero italiano que había trabajado en el puerto de Palermo. Entonces viene aquí Fabio Bursotto, diseña un puerto del que no se conservan planos todavía, o al menos no los hemos encontrado, que nacía ahí de la falda de Gibralfaro, donde se obtuvieron buena parte de las piedras que eran necesarias para la sillería, para la construcción del propio muelle. Era simplemente un muelle, un malecón, aproximadamente de unos 400 bares de longitud, que hacía un giro hacia el poniente y poco más. Este puerto pasó por numerosas vicisitudes a lo largo de la historia y llegó al siglo XVIII en unas condiciones muy malas, hasta el extremo que después de la Guerra de Sucesión, Felipe V, cuando acaba la guerra citada, se dedica a relanzar todas las infraestructuras portuarias de España y en todos los puertos se vive un auge constructivo. Aquí en Málaga mandan un ingeniero que se llamaba Bartolomé Turus en 1717, que cuando llega dice que en el muelle de Málaga hay una profundidad de media vara, o sea, aproximadamente menos de medio metro, claro. Muy poquito. Muy poco, eso así era imposible que los barcos se pudieran pegar al andén para descargar las mercaderías. Porque encallaban. Claro, esa es la razón de que aquí en Málaga hubiera un oficio que se llamaba el de palanquines de playa, que eran unos jóvenes que con una especie de percha en los hombros se acercaban con el agua por la cintura al costado de la nave, descargaban los fardos, los llevaban al andén y allí los descargaban y hacían la misma operación a la inversa para cargar la bodega del barco, ¿no? Ahí empiezan las obras y durante todo el siglo XVIII las obras se están prolongando
prácticamente hasta el sitio donde nos encontramos hoy. A finales del siglo XVIII, el muelle de Levante llegaba hasta donde hoy está la farola que tengo yo aquí detrás. Madre mía, qué interesante, ¿eh? O sea, este es el origen muy resumido. Es un origen muy resumido porque son siglos hablando de puerto, claro. Y después ya la otra gran expansión portuaria es la que se vive en el último tercio del siglo XIX con los proyectos de Rafael Yagüe, Prieto y Valcárcel, que eran 3 ingenieros, que llevaron ya el puerto hasta comienzo del siglo XX, ganándole terreno al mar, lo que hoy es el Muelle 1, y permitiendo que ahí naciera el Parque de Málaga. La última gran obra de expansión portuaria es esta que tenemos aquí detrás, con el Pantalón de Levante, que nace como consecuencia ya de 1997 con el Plan Especial del Puerto que hizo un presidente de la Autoridad Portuaria y buen amigo, desgraciadamente desaparecido, que era Francisco Merino Ruiz de Gordejuela, que era ingeniero de camino y abogado. Y él preparó la expansión del puerto con la cesión del puerto a la ciudad de toda esta zona de Muelle 1 y de Muelle 2. ¿Qué características tiene generales, históricas o físicas el puerto que le diferencian de otros puertos? No, no son tantas. Los puertos nacen, en el caso del Mediterráneo, lo mismo sucede con el de Barcelona, nacen como consecuencia de un proceso de dinámica marina. Entonces las mareas y las corrientes están constantemente fluyendo cerca de la costa y arrastran unos materiales que van lamiendo la costa, y cuando en esa costa de forma perpendicular se adelanta un muelle, pues esos materiales, el agua sigue girando, pero esos materiales se depositan en el tronco del muelle, con lo cual ese muelle y ese puerto sigue creciendo. Pensemos que en época de los musulmanes, la Málaga musulmana, el agua llegaba hasta lo que hoy es el mercado de Atarazana, las atarazanas musulmanas donde se botaban los barcos. Y fijaros lo que ha aumentado. Lo que se le ha ganado al mar, ¿no? Lo que se le ha ganado de terreno al mar. Y antes me comentaba Francisco que eso lo vamos a hacer ahora, en otro paseíto que nos vamos a dar por aquí, que Sergio nos está enseñando una tarde de mar apacible, maravillosa, aquí en el puerto, mientras tú nos narras tan interesantemente y además de forma tan concisa, una historia tan larga, con los hitos más relevantes. Me decías muy bien, Paco, me decía, y no hay un puerto sin faro. Evidentemente, claro, no hay un puerto sin faro. Y en Málaga tenemos nuestra farola. En Málaga tenemos nuestra farola, sí. Que la tenemos aquí detrás. La tenemos detrás, efectivamente. Pues nos vamos un poquito más cerquita de ella y hablamos un poquito más con detalle. Perfecto. Vamos. Bueno, no nos hemos ido muy lejos, no. Pero se ve mejor la farola. Sí, sí. Y es una farola especial. Sí, bueno, la farola tiene también su historia, como la tiene el puerto, ¿no? La farola es casi de antes de ayer. Hace muy poco, un par de años, que ha cumplido los 200 años, pero el puerto es mucho más viejo. ¿Qué pasaba con los faros antes de que existiera la farola? Pues que no había. Se sabe que en el siglo XVI algunos de los oratorios o de las ermitas que estaban situados en la zona de Puerta del Mar y una capilla de los frailes mínimos que estaban en el arranque del tronco del muelle a comienzos del siglo XVII, pues con sus luces durante la noche orientaba un poquito a los navíos que querían entrar. La navegación durante siglos, la navegación nocturna era complicada porque el puerto tenía una estructura con la zona de vientos que resultaba muy complicado tomarlo, sobre todo si soplaba lo que le llamaban el jaloque, que era un viento de levante, pues se podía pasar el barco y andar en una playa por ahí cercana, ¿no? Podía naufragar. Entonces necesitaban una orientación. Pensemos que la Málaga de hace siglos, durante la noche las calles estaban, no había iluminación nocturna en las calles, en el siglo XVI y XVII no había forma de... Y solamente se podían orientar por esos pequeños oratorios que estaban situados en la zona de la Puerta del Mar o ya en el siglo XVII en el arranque del muelle. Cuando, como te he dicho antes, Felipe V envía a Bartolomé Turus para relanzar las obras portuarias, él ya habla de la necesidad de un faro, porque el puerto iba a tomar una envergadura lo suficientemente importante como para que tuviera un faro como otros puertos, naturalmente. Lo que pasa es que Turus murió pronto. Turus cuando llegó aquí llegó ya muy mayor y murió pronto. Y entonces hubo que mandar a uno de los ingenieros más prestigiosos del siglo XVIII, que era el ingeniero general Jorge Próspero de Borbón, que fue el creador del Cuerpo de Ingenieros Militares en el año 1711. Era un hombre de muchísimo prestigio. Él hizo un proyecto portuario y dentro del proyecto el tema del faro ocupó un lugar primordial. Lo que pasa es que el faro, como iba en la cabeza del muelle de Levante y el muelle de Levante se estaba haciendo, no se podía hacer el faro de cantería, de piedra, claro, hasta que el muelle se terminara.
Claro, lógicamente. porque claro, ¿Dónde lo pongo? ¿dónde lo pongo? Claro, lo pongo aquí y dentro de 10 años el muelle está allí y ya el faro queda. Queda obsoleto, Entonces, queda antiguo, ¿eh? lo que sugieren es hacer una linterna que le llamaban de madera. Era una linterna que sostenía un fanal de vidrio con poco más de docena y media de lámparas de aceite, y entonces esa linterna tenía una envergadura de 3 o 4 metros de madera, una grúa que sostenía el fanal, se iba adelantando a medida que iban adelantando las obras. Entonces eso algo era algo. Algo Claro, para que no era chocaran algo. por lo menos. Claro. Existe una anécdota curiosa, y es que el fanal había que encenderlo por las noches, como es lógico, y se apagaba por la mañana al toque de oración. Y eso se hacía mediante un sistema que se llamaba por asiento, es decir, el ayuntamiento a primero de año sacaba el asiento del aceite de la linterna, y el que quería, pues el ayuntamiento le pagaba tal cantidad de dinero por todo el año, de maravedíes, y él se comprometía a venir aquí al atardecer, encender el fanal y por la mañana al toque de oración apagarlo. ¿Cuál es el problema? Que el que se alzaba con el asiento, yo tengo recogido alguna documentación muy curiosa, porque había veces que ponía tan poco aceite que esto a las 2 de la mañana se apagaba, con lo cual los barcos se seguían estrellando y protestaban un montón. Y entonces el ayuntamiento, pues claro, dice que eso no puede ser y que hay que vigilar eso. Y nombra a un alguacil, lo que hoy sería un policía municipal, para que viniera por las noches a las 2 de la mañana a comprobar que efectivamente el fanal estaba encendido. ¿Qué pasa? Que el guardia venía la primera noche, la segunda noche, imagínate tú si el guardia vivía en calle Carretería y a la mujer le decía a las 2 de la mañana me voy al puerto, que además era muy mal sitio por razones que no es necesario explicar, pero que todo el mundo puede imaginar. Pues total que no venía. Y entonces el problema seguía y el ayuntamiento nombra a un concejal, que entonces se llamaban diputados, para vigilar que el guardia que tenía que vigilar, vigilara. ¿Qué le pasaba al concejal? Que vino la primera noche o la segunda, a la tercera que yo voy ahí de noche en diciembre al puerto, a ver si está encendido el fanal, con lo cual el problema no había forma de solucionarlo. Eso era eterno, años y años los patrones de los barcos protestando. ¿Cómo se resuelve el problema? Cuando militarizan la función. Nombran a un militar y ahí le dicen a un soldado, tú aquí toda la noche y aquí toda la noche. Esa criatura cumple. Se acabó, sin problema, ¿no? Entonces, ese sistema era un sistema muy artesanal que no llevaba a ningún sitio. Hay que esperar al año 1816 para que se empiece, un año antes, final en el 15, para que un director de las obras portuarias, que era Joaquín María Pérez Guzmán, con los medios que tenía y pidiendo ayuda a la Cámara de Comercio, al Ayuntamiento, donde podía, construya lo que hoy conocemos como farola. ¿Y por qué farola? Bueno, precisamente, esto hay muchas teorías. La documentación evidentemente no aparece como farola hasta ya muy avanzada la historia del puerto, ¿no? ¿Por qué en femenino? Bueno, hay una teoría que dice que tiene una especie de faldón de mujer, porque claro, cuando se hizo no estaba la planta baja, ¿no? Claro. Esa teoría yo no me la creo mucho, porque todos los faros los faros que se hacían en esta época tenían la misma estructura arquitectónica, luego tampoco es lógico. Yo me inclino a pensar más bien que, como tradicionalmente durante siglos aquí lo que había era una linterna, aunque fuera una linterna de palo, como decía Joaquín María Pérez, una linterna profesional, pues linterna que es femenino se pasó a faro, en vez de faro, farola, que es femenino. Yo creo que eso es... Tiene más sentido, claro. Tiene más sentido, entre comillas, histórico, porque aquí los malagueños, como le sacamos punta a todo, en cualquier ciudad es faro, pero aquí se le llama farola. Porque sea distinto. Porque somos distintos, sí. Y bueno, pues empezó la construcción de la farola y se inauguró el día 30 de mayo de 1817, que es el día de San Fernando, porque se inauguró en honor de Fernando VII, que en 1817 acababa de regresar a España después de terminada la Guerra de la Independencia. Y poco más, la farola costó alrededor de 387.000 reales de plata. Wow, ¿eso en la época? Que eso para la época no era mucho. ¿No era mucho? No. Se ha podido calcular, yo he acudido a mi querido amigo Gonzalo González, que es numismático y es un experto consumado sobre esto, entonces trasladando los reales de plata a onzas de oro y calculando el precio de oro actual, se puede calcular con bastante aproximación lo que hoy habría costado la farola
con el dinero de entonces. Y como me lo vas a preguntar, ya te lo digo yo. Alrededor de los 3.227.000 euros. 3 millones de euros para un edificio de esta envergadura no es caro. Y no es caro porque Joaquín María Peri, que fue un líder en muchas cosas, un adelantado a su tiempo, solicitó una brigada de presidiarios, de lo que se llamaban de condenas limpias, es decir, aquellos que no tenían delitos de sangre. Y entonces, con esta brigada de presidiarios, es decir, que tenían por robo, por estupro, por este tipo de cosas, El por servicio a riña, la comunidad, quizá, ¿no? pues entonces, efectivamente. Pero además es importante porque lo hizo muy bien con ellos, porque solicitó de las autoridades una exención de penas o disminución de penas, lo cual es absolutamente novedoso porque estamos hablando de 1817. Y fue un adelantado en ese sentido a su tiempo. La farola, como digo, se inauguró el 30 de mayo de 1817, sin la parte baja es de 1853, de un proyecto de Ángel Mayo, y después en 1906 se le puso la segunda planta. La primera planta es del siglo XIX, de mediados de 1853, y la segunda planta es ya del siglo XX. Y posteriormente a la construcción de la farola se le añadió la torre de unos 4 metros de altura, que estamos hablando de unos 30 metros aproximadamente. No es especialmente una de las farolas más elevadas, porque he leído sobre farolas bastante más elevadas. Más altas, sí. Pero sí es cierto que es curioso, es interesante, sobre todo, Paco, el hecho de que tanto tiempo estuviera el puerto sin farola. A mí eso... Sí, precisamente Joaquín María Peri, que bueno, era, además de ingeniero militar, llegó a brigadier de la Armada, era un alto cargo militar, porque ahora hablaremos del Peri militar, del Peri marino. Cuando termina la farola, escribe al almirante de zona una carta que yo transcribo en el libro ese, donde termina diciéndole: para que sepa vuestra excelencia que durante siglos el puerto de Málaga ha estado con un faro de palo, con muchos más medios de lo que hay hoy. Y yo hoy he hecho un faro de cantería, como el que está, y tenía razón, en una situación económica muy compleja, porque la guerra de la independencia acababa de terminar y el dinero era muy escaso, pues él llegó a hacer la construcción de la farola, que bueno, fue un hito en su tiempo comparando con otros faros de cantería que había en España, claro. Bueno, pues se merece sin duda que dediquemos la parte final del programa, ¿verdad? Ese maravilloso Peri, que por aquí anda recogida su historia, para finalizar este paseo por la farola tan interesante, que no sé si está abierta, no se puede visitar, ¿verdad? No, bueno, estoy seguro que en circunstancias determinadas, que queréis hacer algún programa, estoy seguro que la autoridad portuaria, que siempre ha sido muy colaboradora con la ciudad, no tendría ningún inconveniente, eso estoy absolutamente convencido. Pero al público no está abierta, me refiero. No, porque no está en condiciones de que el público ahora mismo, tal como está, en fin, eso tendría que tener unas determinadas condiciones de seguridad que no se puede abrir, como es lógico, hasta que la remodelación de la farola, que estoy seguro que también la autoridad portuaria, eso lleva ya mucho tiempo que lo tiene en mente, que se restaure, que se prepare, que se haga una especie de centro de interpretación, pues que se pueda abrir al público, que es lo que evidentemente la propia autoridad portuaria desea y la propia ciudad desea, claro. Pues hablemos de Peri. Bueno, pues este señor que estamos viendo aquí en plano, Paco, es Joaquín María Peri. Efectivamente, Joaquín María Peri Guzmán. Que lo recoges tú en tu libro. Sí. ¿Te ha costado mucho encontrar esa fotillo? Bueno, pues he tenido que recurrir a los descendientes de la familia Peri, que es una gente magnífica, muchos de ellos también dedicados profesionalmente a la Armada, igual que su tatarabuelo, como le llamaban, y que son los que me facilitaron esto con absoluto desprendimiento, ¿no? Qué bien, qué maravilla. Bueno, también fruto de tu trabajo, porque dar con la familia... No ha sido fácil, sí. Como no ha sido fácil que aquí la farola lleve su nombre. Sí, bueno, por fin tenemos detrás o encima la placa de Joaquín María Peri Guzmán, que ya puso el ayuntamiento atendiendo a una petición que hicimos hace tiempo. Que este señor es el autor de la farola. Joaquín María Peri y Guzmán nació en La Coruña, era gallego, el 4 de agosto de 1766 y murió en Málaga
en el mes de octubre, el 26 de octubre de 1835. Pertenecía a una familia de militares y él desde siempre estuvo muy vinculado a la Armada. De hecho, con 18 años ya era subteniente, lo cual quiere decir que inició una carrera meteórica. Estuvo embarcado varios años y desde muy joven se interesó por lo que entonces se le llamaba los hidráulicos, la ingeniería naval. Y ahí hizo también un magnífico papel, se pasó al cuerpo de ingenieros de la Armada y aquí llegó destinado en el año 1800. Se casó 2 veces, la primera con Rita Torres, con la que tuvo 4 hijos, y en 1799 murió la mujer, dejándole con los 4 chiquillos, y se volvió a casar en 1800 con Catalina Rabé. Y con Catalina Rabé ya llegó a alcanzar, documentalmente sabemos que los 19 hijos. Madre de mi vida. Extraoficialmente sabemos por detalles de fuentes secundarias que posiblemente superó los 20 y algo, los 22, los 23, seguro. La mujer alumbraba más que la farola. La mujer, oye, un buen detalle, mira, muy bien, magnífico, alumbraba más que la farola. Sí, no había tele entonces, y claro. Y bueno, pero siempre estuvo dedicado. Es un personaje realmente curioso que en Málaga no se le conoce, porque fíjate que aquí llegó en 1800. Pero es que en 1808 empieza la Guerra de la Independencia, que aquí llegan los franceses en el mes de febrero de 1810. Y en 1810, claro, todos los militares que podían se iban para no caer bajo el dominio francés. Él se quedó. Él se quedó, lo cual le ocasionó después numerosos problemas porque le acusaron de colaboracionista con los franceses, lo cual era falso. Y le abrieron lo que se llamaba entonces un juicio de purificación, que era un consejo de guerra. Sí, al final, después de muchos debates, salió absuelto. Pero claro, es que cuando él llega, en uno de los documentos que hace el ayuntamiento dirigiéndolo al Consejo de Guerra, le dicen cómo se va a marchar este ingeniero si ya tiene 11 hijos, ya tenía 11 hijos, una hermana a su cargo, hermana viuda, y 2 sobrinos. Dice, al final, 17 personas a cargo del Peri, dice el documento. Claro, este hombre, y además, ¿para dónde se iba? Porque hoy sabemos los franceses por dónde andan, sí. Pero en 1808. Pero entonces no se sabía si iba para Cádiz, no había comunicación ninguna, dónde iba. Y entonces se quedó, y la acusaron de colaboracionista, lo cual no es cierto, porque le encargaron las obras del castillo de Gibralfaro y se negó a hacer obras militares en el castillo de Gibralfaro porque sabía que se terminaría tomando la fortaleza. O sea, que le cogió cariño a la tierra. Sí, sí, le cogió cariño. El trienio liberal, también empezó el trienio liberal aquí, se fue a Cádiz destinado unos años y después al final de su vida volvió como solicitaba la comandancia del naval de Málaga, pero no se la dieron porque había un compañero de armas que era mayor en el escalafón. Y llegó aquí como director de obras portuarias y como director del Colegio Naval de San Telmo, que algún día tendríamos que hablar del Colegio Naval Cuando de San quieras, Telmo, Paco. porque realizó una magnífica labor entre los más jóvenes, los chavales más jóvenes que estaban, que no sabían qué hacer por las calles, les enseñaba lo que se llamaban los documentos de la época, le llamaban el arte de marear, que espero que no sea lo que yo estoy haciendo con nuestros... No, para nada, yo creo que nos estás ilustrando. Hablando de la farola, nos ilustras. Y aquí murió en octubre de 1835. Bueno, un añito también compulsivo, ¿eh? Incluso Fernando VII se acababa de morir en septiembre del año 1833, hacía 2 años nada más. Madre mía, madre mía. Pues te agradezco un montón este repaso que me has hecho por la historia, porque no sabíamos nada de Peri y más allá de que era el autor de la farola, y fijaos, la cantidad de detalles. Paco, te lo agradezco muchísimo. A tu disposición ya, desde ya, el programa de Pasear por Málaga para todo lo que nos quieras contar, lo que estés investigando. Muchas gracias, muy amables, ¿eh? Ha sido un placer. Y ya lo saben, no se tiene siempre la suerte de pasear por Málaga de la mano de Paco Cabrera, así que me esperan, que ya les sorprenderé yo con otro programa nuevo. De pronto, pónganse de nuevo el de la farola, que hay muchos detalles por quedarse con ellos.